Hola otra vez y bienvenidos a nuestro segmento Alerta Congreso. En esta ocasión estamos con tres invitados de Observatorio Legal para tratar un proyecto de ley de reforma constitucional que modifica el artículo 115 de la Constitución. Ha sido propuesto por Podemos Perú y trata de arreglar o solucionar un problema de interpretación que hay cuando sucede la vacancia presidencial, por ejemplo, ¿no? El artículo 115 lo que dice es que por impedimento temporal o permanente del presidente de la República asume sus funciones el primer vicepresidente. En defecto de este, el segundo vicepresidente. Por impedimento de ambos, el presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones. El artículo 115 solamente dice elecciones. Y eso ha generado un tema de interpretación. Hay quienes dicen que se refiere a elecciones generales, elecciones tanto presidenciales como elecciones del Congreso. Y otros que dicen no, solamente se refiere a elecciones presidenciales porque el que ha sido vacado o retirado del cargo ha sido el presidente de la República y no el Congreso. Este artículo lo que hace es agregarle al tema de elecciones, digamos, una especificación de que dice, para la elección del presidente de la República, o sea, que las elecciones tengan que ser para la elección del presidente de la República, vicepresidentes, así como congresistas de la República y de los representantes peruanos ante el Parlamento andino. O sea, una elección general que incluye a presidente, vicepresidentes, congresistas y parlamentarios andinos. Esto es objeto de un gran debate en los últimos días cuando se está discutiendo justamente la posibilidad de vacar al presidente de la República. Y queremos saber qué opinan ustedes. César, ¿qué opinas tú para comenzar, por favor? Hola David, buenos días. Efectivamente, David, como señalas tú, dado de que la norma constitucional no especifica a qué elecciones son las que se convocan, o a las generales, o solamente a las elecciones presidenciales, es que se ha generado todo este debate, ¿no? Ahora, este proyecto de ley se basa en dos argumentos que ya han sido esgrimidos antes por algunos constitucionalistas, ¿no? El primer argumento se señala que el mandato constitucional establece que el presidente y el Congreso son elegidos de forma simultánea. Por ello, tiene que convocarse a elecciones generales si no se altera el periodo constitucional. El llamado principio de simultaneidad, ¿no? Así es. Bueno, este es un argumento débil, y es un argumento débil por la siguiente razón, ya que resulta obvio que si la presidencia vaca junto a sus vicepresidentes, la elección es para una nueva plancha presidencial solo para completar el periodo constitucional restante. Entonces, esta interpretación ya supera este primer argumento. Yo no lo voy a elegir a reemplazo para 5 años, sino solamente para que complete lo que falta del mandato presidencial. Ahora, esto, ¿por qué es así? Por interpretación sistemática con el artículo 134 de la Constitución, en la que se establece que si el presidente de la República disuelve el Congreso, se elige un nuevo Congreso, no por 5 años, sino para completar el periodo del Congreso que se disuelve, que es lo que vimos justamente el año pasado, ¿no? El segundo argumento en el que se basa este proyecto de ley es que la convocatoria solo a elecciones presidenciales genera una alta inestabilidad política, ya que el nuevo presidente va a heredar un Congreso que le es ajeno, ¿no? Donde no puede tener consenso o incluso no puede tener bancada. Eso es justamente lo que pasó ahora último con Martín Vizcarra. Este es un argumento que es bueno, pero es un argumento que también resulta relativo, porque la situación también puede ser al revés. Es decir, que la mayoría congresal que impulsó la vacancia presidencial puede ser la ganadora en las elecciones presidenciales. O sea, puede ser para un lado
de que el nuevo presidente no tenga bancada, o también puede ser para el otro lado, de que el presidente que salga electo es el que pertenece a las mayorías congresales que impulsaron esta vacancia. Por tanto, es un argumento más subjetivo que objetivo. Bajo esta misma lógica, es que nosotros deberíamos preguntarnos, ¿no? Si el argumento es la inestabilidad política, entonces, ¿por qué cuando el presidente disuelve el Congreso, por qué no se convoca también a elecciones generales? Y eso no es así. Desde esta regla de que se elige un nuevo Congreso solo para completar el periodo constitucional del Congreso disuelto, es que ya podemos ver cuál es la línea lógica que nuestra Constitución sigue. Ahora, otro problema que este proyecto de ley tiene es que no diferencia entre las causales, ¿no? La presidencia vaca por una causal subjetiva, que es la incapacidad moral, pero también vaca por otras causales que son objetivas, como la muerte, como la renuncia, como la destitución, como la salida del país. Entonces, ¿por qué si el presidente con sus vicepresidentes todos mueren viajando en un avión, por qué esta vacancia tiene que originar que se convoque también a elecciones generales? Si esta vacancia no ha sido crisis de un suceso político, de una crisis política, sino de un hecho natural. Ahora, por otro lado, tenemos que ver que estos supuestos de crisis política no se solucionan bajo esta regla de que se vayan todos, ¿no? Se soluciona más bien tipificando bien qué es la incapacidad moral, estableciendo un debido procedimiento parlamentario para que este instrumento no sea usado de una forma tan ligera como en los últimos años, sino que tenga las debidas garantías, ¿no? Las debidas salvaguardas, y que sea un instrumento que se use solamente para situaciones excepcionales. Entonces la solución no viene porque se vayan todos, sino viene porque se regule bien lo que es la vacancia por incapacidad moral. Hay otro tema también, David, que es el siguiente, ¿no? En los últimos gobiernos, ¿no? Todos los presidentes electos, ninguno ha tenido mayoría como para asegurar de que no lo vaquen. Por ejemplo, Toledo tenía solamente 45 congresistas, o sea, 85 votos potenciales para que lo vaquen. Alan García tenía 94 votos potenciales para que lo vaquen. Humala tenía 83 votos potenciales para que lo vaquen. PPK 112, Castillo tiene 93, ¿no? Asimismo, el índice de transfugismo o de cambio de bancadas es muy alto, ¿no? En el periodo 2001-2006 han habido 27 congresistas que se cambiaron de bancada. Del 2006 al año 2011 fueron 44, del 2011 al año 2016 fueron 25, del 2016 al año 2021 fueron 39, y ahora tenemos 8. O sea, la permanencia de un presidente también no es una cuestión de si tiene mayoría o no congresal,
sino tiene que ver con el consenso político, con la madurez política que él genere. Finalmente, en nuestra Constitución histórica, desde el año 1823 hasta el año 1933, la regla constitucional ha sido, en principio, que cuando vaca el presidente con sus vicepresidentes, asume este cargo provisionalmente el presidente del Parlamento, quien convoca solo a elecciones presidenciales por el periodo restante. En suma, David, yo creo de que la lectura idónea del artículo 115 por interpretación sistemática con el artículo 134, que es la que regula la elección de un nuevo Congreso complementario cuando es disuelto, lo que nos informa es que en el caso de que el presidente con sus vicepresidentes vaquen, se convoca a elecciones presidenciales solo para completar este periodo restante. Yo no creo que la interpretación sea que vayan todos, porque esta norma lo que lamentablemente va a originar es el incentivo perverso de que el Congreso deje de lado su función fiscalizadora. Seamos sinceros, la gran mayoría de los congresistas lamentablemente pueden optar por estar los 5 años en su curul antes de estar vacando a un presidente corrupto, ¿no? Esto podemos verlo en los últimos votos de confianza, ¿no? En que las mayorías al inicio dicen yo voto contra la confianza porque hay ministros terroristas, pero a la hora de la hora terminan votando a favor para que no los disuelvan, ¿no? Y este incentivo perverso no puede estar presente bajo esta regla de que se vaya todo, porque finalmente la vacancia por incapacidad moral es un instrumento que debe ser usado por el Parlamento cuando lo amerite, porque es la única forma de que se garantice un gobierno sano. Digamos, en resumen, si bien discrepas de algunos de los argumentos del proyecto de ley, ¿estás de acuerdo con que si hay una vacancia del presidente y de los vicepresidentes por un tema de incapacidad moral permanente, se convoque a elecciones exclusivamente presidenciales por lo que resta del periodo? ¿Tú qué opinas, Rodolfo? ¿Estás de acuerdo con esa hipótesis? Bueno, en primer lugar, estamos ante un gesto político ante un escenario político posible que durante esta administración. Yo creo que la forma de aproximarse al tema no es solamente desde el punto de vista de la coyuntura actual. Yo creo que la forma de aproximarse al tema es cómo plantearse reformas que puedan tener estabilidad en el tiempo y que puedan realmente revertir la crisis política que estamos viviendo, no desde ahora, desde hace casi 30 años. Y digo esto porque, independientemente de la coyuntura actual, yo creo que la situación de sucesión presidencial del presidente y sus dos vicepresidentes son situaciones excepcionalísimas, que lamentablemente en el país se ha convertido en común en los últimos años. Pero son situaciones excepcionales que requieren medidas excepcionales. Y es muy difícil distinguir en la práctica si esa crisis política se origina solo en el gobierno y no también comprende al Parlamento. Entonces, bajo esa lógica, más allá del tema puntual o de la interpretación que se están dando, porque al último esta propuesta es una ley de interpretación, pero si queremos una reforma integral, hacemos una reforma constitucional, institucionalizamos la verdadera salida. O sea, el tema de fondo no es el tema coyuntural actual, es ir más allá de eso, creo yo. En ese sentido,
yo pienso que cuando ocurre esta situación excepcionalísima de que un presidente tiene que irse y sus dos vicepresidentes tienen que irse, es que hay una crisis política que no solamente involucra al gobierno, sino también involucra al Parlamento. Entonces, bajo esa lógica, yo creo que independiente de las formas, sea mediante una ley de desarrollo o sea mediante una reforma constitucional que tenga el consenso político y el desprendimiento de la clase política, esta medida excepcional involucra a ambos poderes. No solamente involucra al gobierno, porque es una crisis política gravísima que hace que se separe el presidente y sus vicepresidentes, y en esa crisis política también puede estar involucrado el Parlamento, como lo vemos, creo, en la coyuntura actual, que voy a pasar a analizar luego. Además, hay que tener en cuenta algo. ¿Cuál es la racionalidad de un régimen político que establezca estas reglas de ejercicio del poder? ¿No es cierto? La lógica es que la realidad política se refleje en su institucionalidad. Y su institucionalidad es el Congreso y el gobierno. Cuando hay una crisis política de esta magnitud, es que hay una crisis de representatividad, ¿no es cierto? Independientemente de la coyuntura puntual. Ante esa crisis de representatividad, lo que corresponde, sea de una ley de interpretación, sea una reforma constitucional, o sea por un acuerdo político como ocurrió con la caída de Alberto Fujimori, lo que está en juego es que hay una crisis de representatividad que requiere un nuevo escenario político. Y ese nuevo escenario político será bajo una elección que comprenda al Parlamento y al gobierno. Porque esa es la racionalidad de la respuesta del régimen político ante una crisis grave. Dicho esto, quiero ir un poco a la coyuntura actual. Nosotros estamos mencionando constantemente que hay una crisis política. Crisis política que no se empieza hoy, que no empieza en el 2016, empieza hace 30 años, desde que aparece Ricardo Belmont Cassinelli como alcalde de Lima, como un outsider, que era una llamada de atención a la clase política de ese momento. Luego se consolidó, se ratificó con la elección de Alberto Fujimori también como un outsider en el escenario político. Entonces, lo que nosotros constatamos durante los últimos 30 años es la desaparición de la clase política, en el sentido de Max Weber, ese político como profesión, ese personaje que contribuye a la formación de la opinión pública. Ese es lo que ha desaparecido en la clase política. Y aunque parezca un tema anecdótico, el hecho mismo que tengamos hoy excongresistas, expresidentes del Congreso, de repente hasta primeros ministros, en la planilla del Congreso. No es que no sea un trabajo digno del asesor parlamentario. A lo que me refiero es un síntoma también de decadencia política. Porque lo que nosotros esperamos de un expresidente del Congreso es que sea un líder de opinión que contribuya a la formación de la opinión pública y no tenerlo en la planilla del Congreso que es rechazado en un 70%. Entonces, eso evidencia también un deterioro o desaparición de la clase política. Esa es la primera manifestación de esta crisis. Creo que la segunda tiene que ver también a partir del año 2016 con la inmadurez política de ciertos sectores que optaron por un negacionismo electoral. Desde el 2016 algunos sectores de la oposición se negaron los resultados electorales y tuvieron en la agenda pública o en la agenda política no las propuestas de reforma política que consoliden la institucionalidad, no las reformas legales que puedan promover la inversión, sino fundamentalmente tenían como objetivo político ver la manera o explorar el mecanismo, como hoy se ve más nítidamente, de poder sacar al presidente y sus vicepresidentes. Entonces, veo yo que hay una crisis política no solamente marcada por la paulatina desaparición de la clase política, sino también por una distorsión de la agenda política en el Parlamento. Adicionalmente a esto, también otra manifestación es la fragmentación política. Sí es cierto, como dice César, que ha habido en los últimos parlamentos no una mayoría parlamentaria del gobierno, pero obviamente había todavía ciertos rezagos de clase política que podría establecer alianzas políticas que le den consolidación, y eso ha ocurrido. Pero sin embargo, esa fragmentación nos ha llevado a esto.
no tenemos partidos en sentido estricto nacionales. Entonces esa fragmentación política se refleja y trae como manifestación la estabilidad, la falta de estabilidad política. Y en el caso particular del escenario actual, donde tenemos un presidente de la República con 25% de aprobación a sus 7 meses de gestión, el cual es menor en comparación a los otros presidentes de la República del año 2001 para adelante, aunque es cierto, ha habido presidentes como Alejandro Toledo que tenían 8% de aprobación y sin embargo lograron tener sostenibilidad porque compensaron la falta de legitimidad del presidente en su gestión con gabinetes relativamente sólidos que compensaban esa falta de legitimidad y pudo concluir su mandato. Pero, sin embargo, por otro lado, tenemos una presidenta del Congreso que eventualmente, si se logra esta sucesión presidencial que se plantea, va a ser quien convoque a elecciones. Una presidenta del Congreso que tiene 21% de aprobación. Ni siquiera lidera su grupo político. Entonces, tenemos una fragilidad de nuestros líderes, de los supuestos conductores del país, que ameritan medidas excepcionales. Y como lo voy a repetir, no es un tema de que sea de ley de desarrollo, que sea de reforma. Acá es un acuerdo político el que debe dar solución a este problema. Tenemos en 6 años 5 presidentes. Tenemos en 7 meses 4 gabinetes. Entonces, esto requiere medidas excepcionales que van más allá del formulismo de si es una ley de interpretación o puede ser una reforma constitucional. Es un tema de autocrítica de lo que queda de nuestra clase política para solucionar este problema. Entonces creo que independientemente de las formas, yo creo que este tipo de sucesiones presidenciales que llegan hasta el presidente del Congreso son situaciones excepcionales que requieren medidas excepcionales. Adicionalmente a esto, creo que los ciudadanos, así como ocurrió cuando asumió interinamente el presidente Merino y generó su renuncia, hoy los ciudadanos a los cuales no podemos mantenernos indiferentes ante este problema. Este Parlamento nos cuesta 879 millones de soles en este año y sale de los impuestos de todos los peruanos. Los partidos políticos que están representados en el Congreso nos cuestan a los peruanos. En estos próximos 5 años nos van a costar 78 millones de soles. Entonces, no puede ser la medida que se adopte una medida en situaciones normales. Esta es una medida excepcional y que debe ser reflexionada y pensada más allá de la formalidad. Yo creo que finalmente el tema de fondo parte por esa visión autocrítica que debe tener y de mea culpa que debe tener nuestra clase política, entre comillas, hoy representada en el Parlamento y en el gobierno, para tocar los temas de fondo. Hay temas de la agenda política que han quedado inconclusas. Independientemente de lo popular o no, discutir el tema del bicameralismo, de la renovación parcial del Parlamento, que permite también que la realidad política se refleje en la institucionalidad del Parlamento. O una propuesta que se ha planteado, que la segunda vuelta coincida con la elección parlamentaria, para evitar justamente esta fragmentación política en el Parlamento y que permita construir de repente una mayoría parlamentaria que dé una estabilidad al gobierno. Otro tema que había antes es que era permitir que los candidatos presidenciales puedan presidir las listas parlamentarias. Esto era saludable en el fondo, porque te permitiría vincular al líder político que se supone es un candidato presidencial con la organización política que él representa, ¿no? Imagínense ustedes un escenario hipotético en que tendrías tú a Alan García como jefe de bancada del grupo parlamentario aprista, a Lourdes Flores Nano como jefe de bancada del PPC, a Ollanta Humala como jefe de bancada de un partido nacionalista, después de la experiencia de ser gobierno, de repente. Entonces tendríamos a una clase, a los líderes políticos de los partidos políticos en el debate político del Parlamento, y con esto se elevaría la calidad del debate, o por lo menos procuraría generar algunos consensos políticos que le den estabilidad al país. Creo yo, al igual que
que dice César, ahí coincidimos plenamente, es que obviamente el tema de fondo no es esta propuesta inclusive, que es una propuesta puntual a una coyuntura o un escenario que se puede dar y cada uno va a interpretarlo en función a los intereses políticos partidarios del momento. E inclusive esta propuesta de repente tiene que ver con las últimas encuestas que Ipsos Apoyo da que el 74% de la población quiere que se vayan todos. Entonces tampoco eso puede ser el móvil de una propuesta que debe ser articulada con otras. Por ejemplo, el tema de la vacancia presidencial, que como bien ha dicho César, y hemos coincidido en eso, que hay mucha arbitrariedad por lo indeterminado del concepto. Entonces, o eliminas la vacancia por incapacidad moral o simplemente la regulas más específicamente para evitar la arbitrariedad del Parlamento. Otro tema también tiene que ver con la posibilidad o no de ampliar las causales para juzgar al presidente durante su mandato, que es un tema que se complementa o con el tema de la vacancia con incapacidad moral. De repente permitir, como hay unas propuestas, de poder juzgar durante el mandato por actos de corrupción. Es otra opción. Entonces, pero todo esto bajo un principio de equilibrio de poderes. Entonces, finalmente, creo que este tema, independientemente de la coyuntura que nosotros estamos viviendo, debemos verlo desde un punto de vista más integral y desde el punto de vista de la racionalidad de la que se genera la crisis política. Que para que se dé una sucesión presidencial, como vuelvo a repetir, el presidente y sus vicepresidentes, es porque es una situación política grave que requiere medidas también extremas y muy excepcionales. Ok, entonces Rodolfo está de acuerdo con que se vayan todos en caso de una vacancia por incapacidad moral permanente, pero que, digamos, requiere en realidad una reforma política de fondo y que abarque otros temas para justamente recuperar el equilibrio de poderes y la estabilidad que se ha perdido en los últimos años. ¿Cuál es tu opinión, Álvaro, por favor? Bueno, ante todo, buenos días. Realmente estaba escuchando los argumentos de ambos expositores y bueno, creo que todos de alguna manera tienen razón en alguna parte, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que este proyecto de ley sí puede vulnerar el tema del equilibrio de poderes, ¿no? Porque, como lo han mencionado antes, hay una excepcionalidad, ¿no? Que nace de una situación excepcional, que es la posibilidad de que el presidente sea vacado o pueda ser acusado constitucionalmente y suspendido, destituido, ¿no? Ante esta incomprensión que tienen los poderes principales del Estado para ponerse de acuerdo y trabajar por el país. Entonces, es una situación efectivamente excepcional, que es una consecuencia de la crisis política integral que se da no solamente a nivel de gobierno nacional, sino que se reproduce incluso a gobiernos regionales y municipales, porque es fácil preguntar a la gente si están contentos con sus gobiernos locales o regionales, ¿no? Y ver si efectivamente la crisis es solamente arriba. Es una crisis efectivamente integral del sistema político que tiene décadas, que tiene años y que estamos viendo en estos últimos meses, ¿no? Su expresión más dura, probablemente sus últimos estertores, ¿no? Para proceder o para pasar a una reforma, ¿no? El tema es cómo se llega a ese escenario de reforma que pueda permitir que no solo el sistema político, y ahí quiero hacer hincapié en este tema, ¿no? Me parece que esta propuesta, como todas las otras, viene de parte de los partidos políticos que de por sí están deslegitimados, ¿no? Entonces, aparte de los cuestionamientos en términos constitucionales que se puede hacer esta propuesta, porque obviamente incluir a los congresistas cuando ellos no están, ¿no?, en la situación de vacancia o impedimento de denuncia constitucional para que sean reemplazados por nuevas elecciones, desde mi punto de vista sería una norma inconstitucional, ¿no? Ya desde la técnica jurídica. Y por supuesto sería al revés igual, ¿no? Si se disuelve el Congreso, no tendría por qué llamarse a elecciones presidenciales como ha sucedido antes, ¿no? Es un tema de coherencia y de dogmática jurídica que justamente está para poder mantener las instituciones que la Constitución ha previsto, ¿no? Y que pueda ser un canal de solución en el caso de transferencia de poder, como estamos más o menos pasando, previendo que va a pasar. Pero el asunto es que la propuesta sigue siendo excepcional, como lo ha mencionado,
a una situación que creo que no es suficiente, ¿no? La norma no es suficiente para arreglar una crisis política de la magnitud de la que tenemos. Entonces, yo creo que ahí lo que cabe es ver si efectivamente los partidos tienen la posibilidad de negociar, ¿no? Porque a mí me parece que es un tema de gerencia política, de ausencia de cuadros, de ausencia de partidos con programas y propuestas políticas que buscan que un país tenga un determinado camino. Ni siquiera es que estén polarizados, porque las discusiones en el Congreso parece más bien un tribunal de acusaciones, donde mutuamente se lanzan, ¿no? Se lanzan acusaciones, denuncias, pero no existe una voluntad de trabajar por el país, ¿no? Hay muchos factores que explican esta crisis, pero lo cierto es que tenemos una crisis, como decía, abarca todo el sistema y una medida excepcional, yo no creo que pueda solucionar el tema por más buena intención que pueda tener. Aunque ya lo han mencionado, creo que un acuerdo político es lo que puede solucionar este tema, pero lamentablemente no se ve de ninguna de las partes, ¿no? Esa posibilidad de acercamiento, pensando no en los intereses partidarios, ¿no? En los intereses personales de grupos políticos, sino pensando en el país y pensando en la gente, en lo que tenemos que hacer, porque la crisis no solamente es política, es también económica, social, y encima estamos en medio de una crisis internacional que todo el mundo olvida con todas las discusiones que tenemos acá al interior del país, ¿no? Entonces, ¿qué cosa pasa? Creo que ahí hay un tema serio de autoconciencia de quienes están gobernando el país, de quienes dirigen los partidos políticos, ¿no? Y de quienes se supone deberían estar ejecutando las políticas públicas que hagan realidad los programas que han ofrecido en campaña. Entonces, hay una incapacidad de negociación, hay una incapacidad de acercamiento y hay una incapacidad de reflexionar mirando no solamente los intereses propios, sino los intereses de toda la población. Y no solamente hablo del Parlamento y del Poder Ejecutivo, hablo en general del sistema político. Por eso creo que una norma que proviene, o una propuesta de norma que proviene del sistema político, igual va a ser cuestionada, ¿no? De donde quiera que vaya, porque no existe esa conexión, ¿no? Con lo que quiere la población. Y yo quería citar, estaba viendo, es justamente este tema de dónde vienen las propuestas, ¿no? Porque hemos estado comentando varios proyectos de ley que quieren tratar de alguna manera de hacer reformas políticas puntuales, no integrales, y por supuesto también cae en balde porque no existe un consenso previo, ¿no? No existe una coincidencia en lo que se quiere hacer con el sistema político. Y vi que el año 2019 el Instituto de Estudios Peruanos hizo una encuesta, ¿no? En la población donde el 87% de los peruanos no simpatizaba con ningún partido político. Esta encuesta ha sido hecha el año 2019 y obviamente fue antes de la pandemia, donde el Estado ha mostrado su mayor nivel de ineficiencia para salvar las vidas de los peruanos, ¿no? Y como comprenderán, me imagino que esto ha aumentado. Entonces digo, no solamente se trata de una propuesta que tienen que resolver los partidos políticos que están en el sistema, sino que tiene que haber alguna salida donde la población, donde la gente pueda participar, no los partidarizados, sino justamente la sociedad civil, quienes no tienen afinidad con ningún partido político, pero también viven en este país y por supuesto sufren las consecuencias de las decisiones de los partidos políticos, que gracias a las normas que ellos han dado, han convertido a los partidos políticos en el único mecanismo de participación política, ¿no? Donde ahí se toman las decisiones. Si tú quieres participar en política, tienes que armar tu partido, te tienes que meter a uno, a pesar del desprestigio y toda la mancha que tienen sus carreras, ¿no? Durante varios gobiernos, ¿no? En las administraciones de diferentes niveles del Estado. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta fundamentalmente para poder ver qué se soluciona, ¿no? Entonces, yo creo que esta norma, por más buena intención que tenga, no es una solución para ninguno de los lados, ¿no? Crisis política, ¿no? Vacancia del presidente y que se vayan todos. Yo creo que no es la solución. ¿Por qué? Porque si nosotros aceptamos que una propuesta de este tipo permita que todos se vayan efectivamente, tenemos libertad para poder hacer propuestas de ley, pero de cualquier tipo, y tirarnos encima el marco constitucional, el marco legal que justamente garantiza que el ejercicio del poder sea controlado porque puede afectar a la ciudadanía, puede afectar a los individuos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Es más, es siendo una medida que yo creo que es como un salvavidas que le quieren tirar para ver cómo es que tenemos que salir de esta crisis.
podría ser muy peligroso, porque como digo, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa se podría proponer pensando en que vamos a salir de la crisis, ¿no? Pero esta es una propuesta evidentemente que responde a la crisis actual, ¿no? A su agudización, pero no necesariamente a una reflexión fría de que estos mecanismos tienen que ser vistos con cuidado, porque sería muy fácil romper el orden constitucional, ¿no? Sería muy fácil, ¿no? A través de una norma modificar la Constitución, como ya en algún momento se ha sugerido que se ha hecho, pero además sería muy fácil no encontrar la posibilidad de tener acuerdos políticos, que es lo que necesita el país, ¿no? No solamente para salir de esta crisis política, sino para ver qué hacemos con el país a futuro, qué es lo que le corresponde a los partidos políticos o lo que le hubiera correspondido hacer, porque yo creo que ya estamos en la parte final de este sistema, o de la forma en que se han organizado los partidos, la forma de representación política, ¿no? Para poder pasar a una etapa parecida a la que tuvimos a finales de los años 80, porque acuérdense que ahí no había ley de partidos, pero salió un outsider, un independiente, que obviamente representó las expectativas y las esperanzas de millones de peruanos que habían visto que los partidos políticos se dedicaban a hacer cualquier otra cosa menos a representarlos y a trabajar por el país. Creo que estamos en una etapa similar, probablemente la gente ahora tenga más conciencia de eso, pero creo que esta no es la salida, ¿no? Es una buena intención, pero creo que no es la salida. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, definitivamente se trata de un tema muy debatible, ¿no? El tema de qué hacer si es que hay una vacancia por incapacidad moral, elecciones generales o elecciones solamente presidenciales, que se vayan todos o que se vaya solamente el presidente. Y a la vez es reflejo de la crisis política en la que estamos ya desde hace varios años. Y otra vez surge esta necesidad que surge prácticamente todas las semanas cuando conversamos de una reforma política, digamos, integral, ¿no? Porque lo que se trata de hacer desde el Parlamento es poner pequeños parches con pequeñas normas que en el fondo no solucionan nada. Se tiene que hacer una reforma completa y una reforma en la que participen no solamente los partidos políticos tan cuestionados, ¿no? Sino también la sociedad civil que no se siente representada por ellos. Y yo creo que también que estamos en ese camino y que en los meses que vienen deberíamos ir por ahí, en esa senda, para lograr salir del entrampamiento y de la crisis en la que estamos desde hace ya demasiado tiempo. Muchas gracias a los tres y gracias a todos los que nos siguen y hasta la próxima.